Bienvenidos amigos y amigas amantes de la literatura guatemalteca. En esta ocasión aprenderemos sobre el libro La Patria del Criollo de Severo Martínez. Una obra guatemalteca que analiza las estructuras sociales y coloniales y los efectos que tiene en la sociedad guatemalteca. Fue publicada originalmente en 1970. En el género es una obra ensayística e histórica. Su estilo es académico y es formal. Hablando de personajes históricos, el libro muestra a los líderes criollos, conquistadores y autoridades coloniales. Así que conozcamos acerca de José Severo Martínez Peláez. Él nació un 16 de febrero de 1925 acá en Quetzaltenango y muere el 14 de enero de 1998 en Puebla, México. Asimismo, él fue un marxista, historiador y humanista guatemalteco. Sus principales obras, La Patria del Criollo, que narra y es un ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, escrita en 1970. Él estudió en la Universidad San Carlos de Guatemala y también tuvo estudios en la UNAM en México. En 1957 fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la USAC. Asimismo, tiene otras obras como es Motines de Indios, que relata la violencia colonial que se vivió en Centroamérica y Chiapas. Esto publicado en 1985. Además de ello, tiene otros artículos escritos. La repartición y la encomienda era un sistema de gobierno que traían los españoles. Eran leyes de sometimiento. La colonización, pues era lo mismo, el sistema de los españoles queriéndose volver rico con los recursos de nuestro país. En efecto, ellos no llegaron a nuestro país o a terrenos latinoamericanos con el propósito de hacerlos prósperos, sino por el contrario. Ellos llegaron con el afán de poder explotar hasta el último recurso de los habitantes de estas regiones. Capítulo 1. Los criollos. Nos sitúa en un momento clave de la historia colonial guatemalteca. El terremoto de 1651 que devastó la ciudad de Santiago de Guatemala y temporalmente unió a indígenas y la clase alta en oraciones para pedir a Dios que terminara el desastre. Severo Martínez introduce a Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, un cronista criollo que vivió en esa época. Desde niño, Fuentes y Guzmán fue enseñado a no tener contacto con los indígenas, un reflejo de cómo la sociedad colonial criolla inculcaba la discriminación desde temprana edad. Crece con la idea de que los indígenas eran inferiores debido a su estatus económico y social. La superioridad tecnológica y militar de los españoles fue crucial en la conquista. Los indígenas, a menudo ingenuos en sus creencias, subestimaron a los conquistadores, mientras que estos contaban con armas avanzadas y conocimientos estratégicos. La creación de una identidad criolla que excluye a los indígenas y justifica el posicionamiento de poder. Su enfoque es crítico hacia los criollos, identificando la forma en que distorsionaron la historia para perpetuar su dominio. Las dos Españas. Los primeros eran los cachupines, quienes eran los nacidos en España, y los criollos, quienes seguían con la conquista dentro del país. Como cada uno tenía intereses, mientras que los intereses de los cachupines era la corona española, la economía y la política, y los intereses de los criollos era el trabajo de los indígenas, como también los medios de producción. Pedro de Alvarado, llamado como el héroe bribón, se demuestra como era en realidad: ambicioso, codicioso y que tuvo una actitud violenta hacia los pueblos indígenas. Nuevas leyes que se implementaron a favor de los indígenas, los criollos no querían que las leyes se aprobaran y tampoco querían cumplirlas. En la colonización. Este tema se basa y se centra en el trabajo forzado al cual fueron sometidos los indígenas por parte de los criollos y los españoles para beneficio de ellos mismos. Era netamente agricultura. Eran dos grandes productos que se realizaban en ese momento, ya que ellos no recibieron nada de los trabajos forzados a los cuales fueron sometidos.
En el capítulo 4 habla mucho sobre el papel de la Iglesia. Severo examina el rol de la Iglesia católica en el mantenimiento del orden colonial. Aunque algunos misioneros defendieron a los indígenas, en general, la Iglesia consolidó el poder criollo y español, beneficiándose económicamente de las tierras y las donaciones, por lo que entendemos que el tema principal sería la legitimación religiosa de la opresión colonial y el papel económico de la Iglesia, teniendo un enfoque crítico hacia la Iglesia católica también, tomando en cuenta que siempre existió esa preferencia en cuanto a los criollos y que realmente nunca hubo una verdadera liberación por parte del pueblo indígena. Capítulo 5. Las clases sociales en la colonia. Nos demuestra que existen tres clases sociales principales: españoles y criollos, que son la élite dominante, los mestizos, que ocupaban una posición inmediata, y los indígenas, la clase explotada. Capítulo 6. La ideología criolla. En este último capítulo examina la ideología criolla que se formó en Guatemala a partir de la colonia y cómo la ideología sigue vigente en la sociedad contemporánea. Los criollos, según el autor, construyeron una narrativa que representaba su dominación como natural y legítima, utilizando la historia y la cultura para consolidar su poder. Esta ideología ha perdurado y ha influido en la forma en que la historia guatemalteca ha sido contada. El enfoque ideológico ha mostrado cómo la narrativa histórica ha sido manipulada para servir a los intereses de la élite criolla. Concluimos que Patria del Criollo se adentra en un aspecto crucial: estructura colonial y guatemalteca, que abarca desde la economía hasta las creencias. También explora las diferentes dimensiones sociales. Esto fue todo sobre el libro de la Patria del Criollo de Severo Martínez. Esperamos hayan comprendido nuestro análisis. Nos vemos en una próxima.